Amado pueblo de Dios, que Dios les bendiga rica y abundantemente, son mis mayores deseos. Vengo hasta ustedes con este tema, Noche de Insomnio. Los invito muy cordialmente para que vayan a la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12. Pueden leer el versículo 13 también. El Salmo 16, del versículo 1 al 9. Salmo 23, 1 al 4. Primera de Pedro 5, 7 y Mateo 23, 12 y 13. Oremos para que Dios nos dé sabiduría y entendimiento. Mi buen Señor, venimos delante de tu presencia con el propósito de adorarte, de amarte y de bendecir tu santo nombre. Que tomes el control de nuestras vidas, que tomes el control de nuestras mentes y que traigas palabra de sabiduría y palabra de ciencia y que podamos entender y comprender lo que tú quieres hablarnos cada día. Señor, ilumina nuestras mentes, ilumina nuestros corazones y guía nuestros pasos. En el dulce nombre de Jesús te lo pedimos, que todo lo que salga de mi boca sea palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Edifícanos, Señor, para poderte glorificar y ensalzar. La honra y la gloria es tuya. Amén y amén. Amado pueblo de Dios, ustedes sabían que nosotros, cada uno de nosotros, hemos sido diseñados en el cuerpo de Cristo. Hay muchas personas que no saben estas cosas, que fuimos diseñadas en el cuerpo de Cristo. Y el propósito es para que el Señor more en nosotros. Si nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón, Él viene y mora, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. Pero muchos no lo saben, porque no lo viven. Si lo supieran, lo vivirían y confiarían más en Él. No les permitirían tanta, pero tanta libertad al enemigo que los enfermen. El enemigo está tratando de enfermarlos con las obras de la carne. El apóstol Pablo dice una gran enseñanza y experiencia para nosotros ahí en la segunda carta a los Corintios capítulo 10 versículo 12, puede leer el 13 también, que dice que nos examinemos a nosotros mismos. ¿Se ha examinado usted misma? Usted mismo, hermanito, se ha parado en un espejo y ha visto sus errores, ha visto cómo camina usted y cómo anda usted delante del Señor. Examinémonos a nosotros mismos. Yo no sé si usted lo hará, yo lo hago muchas veces. No, no nos hemos atrevido. Pablo dice que que no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, porque muchos se alaban a sí mismos y se llenan de vanagloria. A sí mismos se alaban y andan mal ante Dios porque son vanagloriosos. Estas personas viven enfermos porque el enemigo trata de enfermarlos. Y Pablo dice, examinémonos a nosotros mismos. No nos atrevemos a contenernos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, midiéndose a sí mismo por sí mismo. O sea, no solamente se alaban a sí mismos, sino que se miden a sí mismos y se comparan a sí mismos. En verdad, esto no es compararse con el Señor y vivir como Dios manda, específicamente diseñados en el cuerpo de Cristo para andar como Él anduvo aquí en la tierra. Viven enfermos estas personas y Dios no quiere que nosotros nos enfermemos con estas cosas. Esas son obras de la carne. Y las obras de la carne traen muchas más cosas que enferman las mentes, los corazones y los cuerpos. Mire, los celos, el orgullo, las envidias, la altivez y ese orgullo enferman. Y se nos olvida que fuimos diseñados con el cuerpo de Cristo y que Cristo muere en nosotros, que es una herencia escogida por Dios y confiamos en Él, y fuera de Él no podemos confiar en nada más sino que en Él y en su palabra. Aunque se multipliquen los dolores, aunque se multipliquen los problemas, Jehová
es nuestra porción, porque Jehová está dentro de nosotros y Él nos aparta y nos guía. Vea bien esto. Él nos sustenta de noche y de día, y en toda oración y gracia Él está con nosotros, así como David lo dice allá en el Salmo 16. David siempre puso a Dios en primer lugar. Siempre lo puso. Puede leer el Salmo 16, del verso 1 al verso 9. David lo puso en primer lugar y el Señor, el Dios, el Todopoderoso, siempre estaba con David. Nunca lo abandonó, nunca lo dejó. A nosotros tampoco, nunca nos abandona, nunca nos deja. David decía que su diestra estaba con él y no sería conmovido nunca. Tanto ni su corazón sería conmovido, ni su alma. Y su alma y su corazón se gozaban, y su carne también reposaba confiadamente. Así dice el Salmo 16, del 1 al 9. En las noches, cuando David le cogía cierta tristeza de la soledad, cuando vivió mucho tiempo solo huyéndole al rey Saúl, en las noches el Señor estaba con él. Jehová nuestro Dios lo aconsejaba. Jehová nuestro Dios lo guiaba y le enseñaba. Y llegaba hasta su conciencia, limpiando toda mala conciencia en él. Óigame bien esto. Muchas veces David dudó y se llenó de temores como muchos de nosotros. Pero Dios estaba con él y siempre lo sustentaba. Él se refugiaba en los brazos de Dios y hablaba con Dios. ¿Cómo hablaba con Dios? Lee el Salmo 23, versículo 1 al 4. Y Dios hablaba con él y lo aconsejaba y lo arrullaba en esos momentos de tristeza de David. Lo mismo con nosotros, Él está con nosotros. Él nunca nos ha abandonado. Somos su creación, somos criatura de Él. Óigame bien. David le dejaba a Dios toda ansiedad que le venía a su mente, David se la dejaba al Señor. Y el Señor tenía cuidado de David como tiene cuidado de nosotros. Eso es lo que Dios desea, que usted confíe en Él, hermanita, amiguita, pueblo de Dios, que usted confíe en el Señor y se dará cuenta que el Señor está con usted, nunca le va a abandonar. ¿Por qué? Porque hemos sido diseñados en el cuerpo de Cristo y esa noche de insomnio, cuando vienen a usted esa noche de insomnio, usted la aparta. El Salmo 23 del 1 al 4, el Salmo 91. El Señor está con usted y siempre lo guardará y lo cuidará. Espero en el Señor que esta corta reflexión le ayude a meditar en su vida personal y confíe más en Dios, amiga, amiguito, iglesia de Dios. Confíe más en Dios, confíe en Él y deposítese en los brazos de Él. Y cuando vengan esas noches de insomnio, déselas al Señor. Toda esa ansiedad que usted no pudo hacer en el día, alguna cosa que usted no le salió bien en el día, esa ansiedad déjesela al Señor y se dará cuenta que el siguiente día usted la va a realizar en el nombre de Jesús. Pero confíe. Eso es lo que el apóstol Pedro nos dice allá en la primera carta de Pedro 5:7. Primera carta de Pedro 5:7. Léalo y desde cuenta que el Señor está con usted. Dios le bendiga, Dios le guarde, le cuide y le proteja. Si usted siente que este mensaje ha sido edificación para usted, dele con el dedito hacia arriba ahí en su celular y váyase allá a YouTube y métase ahí y compártalo con otras personas. Bendiciones. Amén y amén.